Ok, bueno, vamos a hablar hoy sobre soluciones, continuación, ¿verdad? Esto va para vamos a hablar sobre la molaridad y si hay tiempo vamos a hablar también de lo demás, ¿verdad? Pero primero vamos a hablar sobre este tema, van a hacer los ejercicios de este tema, que hay varios ejercicios de molaridad. Y luego vamos a hablar de las demás, o de los demás tipos de concentraciones en soluciones. Estuvimos hablando en la clase pasada sobre las soluciones, cómo está formado una solución. Está formado por soluto más solvente, ¿verdad? Sí, la suma de soluto más solvente, eso era la solución dada, ¿verdad? Entonces, hicimos algunos otros ejercicios que creo que era de concentración porcentual, ¿verdad? ¿Sí o no? El porcentaje que había de tal cosa. Hoy vamos a hablar sobre la concentración molar, ¿verdad? O la molaridad, como también se lo conoce. Luego también, si hay tiempo, como les dije, vamos a hablar sobre los otros tipos de concentraciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la molaridad? Y ahí en el libro expresa, ¿qué dice el libro ahí? Dice, una de las formas más corrientes de expresar la concentración, dice, del soluto en la solución es en función de la molaridad. La molaridad, dice, una solución representa el número de moles, dice, de soluto en un litro de solución, dice, o milimoles de soluto por ml de solución. ¿Qué es lo que significa entonces la molaridad? ¿Qué expresa la molaridad? Representa los moles, ¿sí? Los moles que hay de tu soluto, de tu componente, ¿verdad? No de tu solución en sí, sino de tu componente. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un ejemplo sobre lo que era, por ejemplo, los antibióticos? Los tipos de soluciones que había. Estaba el que, ¿cómo era? El que precipitaba, por ejemplo, a ver, el antibiótico. ¿Cómo viene el antibiótico? Viene un polvito, ¿verdad? Que vos tenés que sumarle agua, empezás a agitar y ahí ya se forma tu solución, ¿verdad? Bueno, entonces ese polvito, el componente principal, ese era el soluto. ¿Y qué normalmente era el solvente? El agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de soluto, siempre normalmente es el componente principal, ¿verdad? Que se mezcla después con agua para formar tu solución. ¿Está? ¿Entendés que lista? Porque ese también va a ir de paso, ya que es una clase totalmente aparte. Entonces, cuando hablamos de molaridad de una solución, estamos hablando de los moles que hay de tu soluto, o sea, de tu componente principal, que se mezcla después con agua para formar tu solución. ¿Está? Como le estaba dando el ejemplo del antibiótico, que normalmente suele venir en suspensión en polvo, ¿verdad? Que vos después agarrás y mezclas con agua para formar tu solución. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo puede estar representado una solución. Entonces, dice, las soluciones molares representan el número de moles, dice, de tu soluto en un litro de solución. Entonces, eso podemos poner como definición. Representa el número de moles de soluto en un litro de la solución. Y mira de qué se está hablando. Te está hablando de moles y te está hablando de litros, ¿verdad? Moles y litros. ¿Qué unidades de medida es lo que te está hablando de litros? ¿De qué magnitud estamos hablando de litros? Volumen, ¿sí? O sea que es básicamente mol en relación a volumen, ¿sí? Los moles relacionados con
volumen. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una fórmula para molaridad, yo pongo M mayúscula haciendo referencia a molaridad, es igual a ¿qué? Al número de moles sobre el volumen que normalmente se mide en litros. Esa es la fórmula para mí, para la molaridad de mi solución. Se representa el número de moles en un volumen en litros. Esta fórmula, mira que vamos a tener tres fórmulas. Esta es la fórmula 1, la F1, que es a partir del soluto en moles. ¿Sí? Esta es la primera fórmula que representa justamente, o sea, sale del soluto, que es lo que me dice la definición, del soluto en moles. La siguiente fórmula de molaridad, yo voy a expresarlo de esta manera. Voy a poner masa sobre el peso molecular por el volumen en litros. Masa sobre peso molecular por el volumen en litros. Esta es otra fórmula que vamos a ponerle fórmula 2, ¿verdad? Que es a partir del soluto en gramos. Quiere decir que si vos tenés datos de masa, no tenés datos de moles, tenés datos de masa, entonces puedo usar esta fórmula. ¿Está? Si en tu ejercicio de molaridad te da masa, no te está dando moles, te está dando masa, entonces usa esta fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende, pa? Miren que estos ejercicios de molaridad son fáciles. No es difícil, es básicamente aplicar fórmulas directas. Pero tenés que saber de estas formulitas. ¿Está? Luego, hay otra formulita que podemos llamar una fórmula 3, que depende de qué? De la densidad del soluto. Y esto es justamente haciendo la concentración en porcentaje por la densidad, como nosotros denominamos la densidad en física, es la mu. Vamos a ponerle mu ahí. ¿Sí? Vamos a ponerle los valores por 10 sobre el peso molecular de tu soluto. Esto es una fórmula 3. Este normalmente no se utiliza, se utiliza normalmente cuando tenemos justamente datos de densidad, por ejemplo, y te da porcentaje, ¿verdad? Es muy inusual, pero por ahí, para que tengas. Entonces esto es a partir de la densidad del soluto. A partir de la densidad del soluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la M así curvadita? Saben que es densidad. ¿Sí? ¿Qué significa PM? El peso molecular, ¿verdad? Lo que nosotros sacábamos de nuestro compuesto, ¿verdad? Multiplicamos la masa por, ¿verdad?, lo que representaba la cantidad de moles, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hacíamos nosotros en moles y demás? Sí, por ejemplo, el del agua, si yo quiero sacar el peso molecular del agua, tengo que sacar el hidrógeno y el oxígeno, sus masas, ¿verdad? El oxígeno acá yo tengo 1, entonces 1 por su masa, que es 16. El hidrógeno acá tengo 2, su masa es 1. 2 por 1, 2, 16 por 1, 16, en total 18 gramos es el peso molecular del agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso que hacemos, eso es el peso molecular. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer un ejemplo, justamente el ejemplo 1 de el ejemplo 1 vamos a hacer. Borrador. Quiero borrar esto, como ejemplo nomás. Ok, a ver quién me dicta
Ejemplo 1 vamos a poner ahí. ¿Qué dice el ejercicio, el ejemplo ahí? $600 ml de solución. Así nomás. Solo eso es lo que te da. Hidróxido de potasio, que es KOH su fórmula. ¿Sí? Esa es la fórmula del hidróxido de potasio. Entonces, te pide la molaridad, te está dando como dato masa y te está dando. ¿Qué te está dando ese ml? ¿Qué es? Es volumen. ¿Sí o no? ¿Está? Fíjate que te está dando masa o volumen. ¿Con qué podemos relacionar entre estos tres? Con este, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque este es el que relaciona masa con el peso molecular de tu soluto por el volumen, pero el volumen debe estar en litros. ¿Sí? Entonces yo utilizo esa fórmula. M es igual a masa sobre peso molecular por el volumen en litros. ¿Sí? Yo tengo el volumen que es ml. Para pasar ml a L, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar segura? ¿O dividir? Porque una unidad más chica o una unidad más grande, ¿verdad? Dividido 1000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 600 dividido 1000? ¿Cuánto? 0,6 litros. Ya pasé ya eso. Ahora, ¿qué tengo que sacar también de mi soluto? Tengo que sacar el peso molecular. Entonces hago un cálculo auxiliar, saco el peso molecular del hidróxido de potasio KOH, veo yo en la tabla periódica. ¿Tienen su tabla periódica o no? ¿Lo tienen? ¿Cuánto es la masa del potasio? Ya tengo, ¿no? Ahí tener. ¿Tener? Sí. Tenemos. Ahí tenemos. ¿Cuánto es la masa del potasio? 39. ¿Ah? No se redondea a 40, ¿verdad? ¿No? Y acá hay 1, ¿verdad? Entonces 39 por 1 es 39. Después el oxígeno, acá hay 1, entonces 16 por 1, ¿verdad? Y acá hay hidrógeno 1 y su masa es 1, 1 por 1, 1. Sumado todo, ¿cuánto me da? Peso molecular total. Vamos pues la suma. ¿Cuánto es el peso molecular? 56. 56 gramos. Ok, 56 gramos es mi peso molecular. Bien, reemplazo entonces. Tengo la masa, que es 81 gramos, sobre el peso molecular, que es 56 gramos, por el volumen, pero en litros, que es 0,6 litros. ¿Sí? Gramos se va con gramos, me queda entonces que la molaridad, ¿cuánto es? Miren que estamos utilizando fórmula. ¿Cuánto es 81 dividido 56 por 0,6? ¿Cuánto? 135. ¿Sale así? ¿Sí o no? ¿Sale? 135. ¿Puede ser yo? ¿No? Vamos con la calculadora. 81 dividido 56 por 0,6. 2,41. ¿Sale así? Y ese es el ejemplo, 2,41 molar. ¿Sí? Y así está la variable.
2,4 dice. 2,41, 2,4 es el mismo valor. Molar. ¿Se entendió? ¿Les parece difícil? ¿No? Para mí que es sencillito. Si se dan cuenta de aplicación directa de fórmulas, no hay nada ahí difícil. Sí tienen que ver qué es lo que le da como dato y de acuerdo a eso utilizan cualquiera de los tres. ¿Está? De acuerdo a los datos que le dan, utilizan ustedes cualquiera de los tres. Normalmente este casi no se utiliza, quiere decir que entre estos dos nomás el que va a variar. ¿Sí? Tu volumen debe estar en litros. ¿Ok? Debe estar en litros para que puedas utilizar. Muy bien. ¿Tienen ejercicio para hacer? Que está en la página siguiente. Justamente ejercicio 5.5. ¿Sí? Para que puedan hacer ustedes. ¿Sí? Muy bien, si puedes cortar un poco.